Ok. Vamos a ver. Eran dos cosas que les quedaron a ustedes. Número uno, hacer el cálculo del ejemplo que está en pantalla utilizando la definición integral. Está integrando a lo largo todo esto. Y el otro era la parte de acá. Entonces, sucede algo, vamos a ver, cuando damos una dirección phi, cuando damos una dirección phi, o cuando damos una dirección teta o r unitario. Recuerden que estos son vectores variables y por lo tanto describen o se describe un conjunto de direcciones en todo punto del espacio. Por ejemplo, si vienen y ustedes me dicen que tal campo vectorial tiene una dirección ρ, yo voy a entender que la dirección ρ describe todos los puntos del espacio. O sea que yo tendría un campo vectorial y empezaría a dibujar vectores en dirección de ρ en todos los puntos del espacio. Y estaríamos diciendo que el campo B es ese. Al menos la dirección. La magnitud, pues, depende de otras cosas, ¿no? Pero al decir que la dirección es esto, como esto es un vector variable, la dirección ρ definiría ese conjunto de líneas que estoy marcando. Si alguien me dice, es dirección phi, bueno, entonces lo que comentaba, ¿no? Que para un conjunto, para todos los puntos del espacio, yo empiezo a marcar, en esta es la dirección phi es esta, la dirección phi es esta, la dirección phi es esta, la dirección phi es esta. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos la línea que coincide con el eje Z? Si alguien me dice, la dirección es teta, entonces yo empezaría a marcar en todos los puntos del espacio la dirección teta. Y tendría un campo vectorial Entonces, si yo tengo un campo, perdón, tenía un campo vectorial como la imagen. Entonces, si yo tengo un campo vectorial y digo teta, digo phi, o digo rho, recordemos que al ser vectores variables, esos automáticamente describen la dirección en todo punto del espacio. Ahora, si ya ustedes dicen es la dirección phi en phi igual a tanto, entonces ahí se aclara entonces que estarían hablando solo en este lugar en específico, por ejemplo. O si dicen la dirección es de teta en teta igual a tanto, pues estarían diciendo o hablando que es, qué sé yo, este de acá. Entonces, normalmente, si ya hablamos de que es una de estas direcciones evaluadas en un punto en específico, no para todo punto, no para todo punto, entonces es mucho mejor dar la dirección en cartesiano, porque eso es lo que va a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, si ahí me dicen que el phi unitario es coseno de phi en x más seno de phi en y, y me dicen que la dirección es phi en el punto tal, entonces al evaluar en el phi tal, daría la descripción y dirección de ese punto en específico. Entonces, al final de cuentas, si evalúo el phi, me queda en cartesiano. Entonces, si se pregunta en un punto específico, que era la pregunta que se hacía en el ejercicio, entonces debería quedar en cartesianas. Entonces, volviendo al ejercicio.
Esperen, ¿qué pasa con esto? Se trabó, no. Ya. Entonces teníamos la línea. Y creo que la magnitud sí la habíamos calculado, lo que les... Déjenme ver. Ah, no. No había calculado nada. Bueno. Entonces, me lo están pidiendo acá. Ese círculo, bueno, no está tan bien dibujado, pero básicamente ese círculo siguiendo la regla mano derecha me daría la dirección en el punto que es de interés. Entonces el campo iría tangente, ¿no? Yo suelo decir la dirección phi relativa a la línea. Entonces si yo veo el plano YZ, déjenme ver, XZ mejor. En ese punto, dado que la línea, bueno, se vería así, por la regla de la mano derecha, estarán de acuerdo que estaría como entrando, ¿no? En la parte de arriba. Aquí se vería más o menos así. El dibujo no es tan bueno. La situación es lo siguiente, ¿no? Los ángulos que yo les he llamado beta, o no recuerdo. Bueno, les he llamado, creo que en los videos que están en el aula le llamé alfa. Da igual. Uno es el ángulo con respecto a los puntos que van de los extremos al punto donde me piden el campo. Entonces, en primer lugar tendríamos que este de acá es el beta 1. Y el otro que se aliena al infinito, evidentemente el otro va a tender a 0. Pero el beta 1 es 90 grados o pi medios. El beta 2 al infinito va a ser 0. Entonces la expresión, recordemos que el campo B en ese punto es mu sub 0 i sobre 4pi, que era ρ. Ρ era la distancia perpendicular del punto a la línea. Y esa distancia, pues, es esta de acá, ¿no? Porque recordemos que como está en el plano XY. Ojo, lo de perpendicular a veces no tiene por qué ser que toque exactamente la línea. Por ejemplo, si yo tengo algo así, digamos en el plano XY, y digamos que la línea es esta, ¿no? Y que arranca de este punto y se va al infinito. Y me piden el campo acá. Entonces quizás ahí una distancia que sea perpendicular a la línea misma no hay. Entonces sería considerar la distancia perpendicular a la extensión si fuese necesario. Esta sería ρ. Porque recuerden que en todo caso el ρ se medía desde el eje Z, ¿no? Y como en la deducción que se hizo se consideraba que la línea coincidía con el eje Z, entonces ese ρ es la distancia perpendicular
en todo caso, a la extensión de línea que contiene el circuito. Pero no tiene que ser justamente tocar a la línea. En este caso era una distancia z, en el ejercicio que teníamos. Entonces sería z. Tendríamos el coseno de 90 grados o pi medios, eso es 0, y el coseno de 0, que eso es 1. Ahora falta la dirección. Y ahí va a ver lo que, perdón, comentaron algunos. Bueno, lo del teta está un poco raro, pero es lo que mencionaba. Si es en un punto específico, mejor dejarlo en cartesianas, porque si no, podría haber cierta confusión. Entonces, pensémoslo de una forma más geométrica. Plano XY. Cuando se habla de la dirección phi con respecto a la línea que está en el eje Z, estarán de acuerdo que la forma era esa y que al final de cuentas, si yo tenía una distancia ρ, el campo era perpendicular, ¿no? O sea, a la distancia ρ medida desde la línea, el campo era perpendicular. Entonces, si utilizo esa misma idea acá, solo que lo estaría viendo arriba en el eje Z, entonces el campo tendría que tener esta dirección. ¿Cierto? ¿O cómo lo pueden ver de otra manera? Vaya, sí. Si veo solamente la línea que hay en la corriente I, entonces ese campo B tendría que ser de esa manera. Entonces, si ustedes lo ven desde arriba, o bueno, no sé si hace falta dibujarlo de otra forma más, no sé si queda claro que tiene que quedar perpendicular. O sea, el plano, vaya, véanlo así, el plano donde estamos marcando que el B, ese plano, donde estamos marcando que el B tiene esa dirección, es un plano que es perpendicular al circuito. Y el campo B es tangente a ese radio, al círculo, y es también perpendicular a ρ. Entonces, como está en el mismo plano, o sea, el plano amarillo, que tal vez lo puedo dibujar acá, y no sé si se va a lograr, a veces es mejor con el marcador en la pizarra, pero bueno, no se puede. Entonces, el plano amarillo que estoy queriendo dibujar es este. Bueno, tampoco tan exagerado, solamente sería una porción así. Entonces, la pregunta es si están de acuerdo que este ángulo tiene que ser de 90. Entonces les puedo hacer algún gráfico en GeoGebra mejor, pero no ahorita, y mandárselos para que lo puedan
Lo que pasa es que estoy preguntando y nadie dice nada. Yo creo que ya les dije, ¿no? Que si hago una pregunta y no responden, voy a empezar a sacar personas. Entonces, si ya definieron que es de 90, ya está. ¿Por qué? Porque la dirección lo van a poder... es decir, yo tengo que la magnitud B de ese campo en ese punto, si solo veo magnitud, la magnitud es simplemente B igual a mu sub 0 I sobre 4 pi z. Esa es la magnitud. Entonces, la dirección, tengo el ángulo gamma, que era este, si este es el eje X, y este era el eje Y. Entonces puedo descomponer y decir, bueno, ese campo tiene una componente Y negativa, una componente X positiva. Lo que tienen que estar de acuerdo es que en ese lugar, no hay componente Z. En otro lugar quizás sí va a ser más complicado. O sea, por ejemplo, en este punto, ahí sí va a ser un poco más complicado. El plano este amarillo, recuerden que no está contenido en el plano YZ. Por eso está inclinado. Entonces, si ya lo piden otro punto diferente al eje Z, la cosa va a ser más complicada. Pero claro, son problemas. Yo suelo decir son spoilers que ustedes deben ir considerando. Entonces, ¿qué hacemos para ver las componentes? Simplemente vemos el valor de este ángulo gamma, que tiene que ser este de acá. Y automáticamente yo digo, ok, B es igual a mu sub 0 I sobre 4pi. Tengo la magnitud. Y recordemos que la componente de un vector era, ya sea la componente X o la componente Y, era la magnitud multiplicada por un seno o un coseno, dependiendo de qué eje estábamos midiendo. Entonces, la magnitud ya la tenemos, o ya la tengo por ahí, fue la calculada directamente. Entonces, la componente X va a llevar el seno de gamma, la componente Y llevaría el coseno de gamma. Es como recordarse un poquito de física 100, que calculaban las componentes. Vaya, como que escriban, no sé, como que ustedes coloquen, que como no dicen nada, entonces no sé si está quedando claro, ¿no? Como que ustedes digan, la componente X es la magnitud, seno de gamma en X, y la componente Y es la magnitud, coseno de gamma en Y. La magnitud se tiene. Entonces ya vean que queda en ese punto en términos de X y Y. No queda tanto en teta o en phi, porque no es para cualquier ángulo, es para el ángulo. Notemos que ese ángulo de la línea, ese ángulo gamma es fijo, ese no va a cambiar, es un ángulo constante. No es el phi de las coordenadas cilíndricas esféricas, es un ángulo constante. Entonces, en ese punto específico, el campo va a ser ese. Entonces, más que todo, basarlo en una idea geométrica. ¿Para qué? Para no hacer la integral. La integral, que tendrían que tomar un elemento de corriente acá y trabajar bastante. Yo los invito a que también lo hagan de esa forma. ¿Para qué hacerlo? Bueno, para darse cuenta de que no hay necesidad si tienen un tramo recto. ¿Preguntas? Ingeniero, en la parte de donde cuando nos dice que si no encontramos un ROP que sea perpendicular, me gustaría preguntarle que el ángulo de los extremos
siempre se tomaría de donde termina la barra. Sí, eso es igual. O sea, en el caso este, el ángulo phi sí, perdón, el ángulo phi, el ángulo beta le llamé, se tomaría igual acá. Vean que en este caso, este sería el beta 1 y el otro, si se va al infinito, sería el beta 2. Esto se va a hacer igual. Lo que hago es la analogía, ¿no? De que si la línea estaba en el eje Z, el ρ es la distancia desde ese eje. Entonces el ρ, visto así, como la distancia desde el eje, pero no siempre va a ser Z, entonces sería la distancia perpendicular a la línea o a la extensión de la línea, en el caso que no la va a tocar, pero los betas siempre se van a medir desde los extremos al punto donde quiero el campo. Si recuerdan eso, entonces el cálculo va a ser bastante simple. Si no, repito, tienen la integral como ejercicio. Bueno, que todavía no he planteado ninguno con integral, al menos diferente a este, al que hicimos en la clase de ayer, pero lo hago, ese problema de ayer lo hago para llegar a ese resultado y jamás, al menos en una porción recta, no hay necesidad de hacerlo con integral. Pueden ver pros y contras. Quizás en algunos casos, por convertirse en un problema geométrico, les va más dificultad a algunos que una integral. De repente visualizar eso o hacer diagramas, no sé, le podría representar problemas a alguien que hacerle integral, pero yo suelo decir, es una opción mucho más simple. Sí, Ingeniero, en GeoGebra, para que lo puedan ver. No, ahorita, evidentemente. ingeniero, Dígame. ¿podría explicar otra vez la parte donde señaló como la dirección de B arriba, en el dibujo de arriba? Ah, La línea roja, donde está B. Esa parte, ¿cómo fue que planteó que decir que el campo iba ahí? esperen, vamos a ver. No sé si se los mando en GeoGebra mejor. No, es que el dibujo no logro. Ya sé. Ya sé, mejor voy a hacerlo al revés. Voy a dibujar primero el plano y después los ejes. Esperen que se traba el programita este otra vez. Ok, pensemos que esa es la línea. La línea. O sea, el campo de la línea es así, ¿no? Independientemente de cómo esté, hay ese círculo que está en un plano. Ese plano es perpendicular a la línea.
Ahora los ejes, ¿de qué forma los podría colocar? Digamos... No, bueno, igual creo que no se ve tan bien, pero tal vez queda un poco más claro. Digamos que estos son los ejes, el eje X, el eje Y, el eje Z. Al final de cuentas me concentro en la línea, en el punto, y yo dibujo un círculo, y en realidad podría hacerlo en otro lugar. Y si yo quiero calcular el campo en un punto diferente, sería tangente a ese círculo, pero la dirección phi, bueno, no me deja mover esto ya. Bueno, voy a borrar este mejor. Entonces, si yo empiezo a dibujar el campo aquí, tendría tangentes en todos los puntos que están a esa distancia, a la misma distancia ρ del origen, tendría el campo B, tangente ahí. Entonces, en este punto el campo es tangente. Entonces, notemos que en ese punto no tiene elevación en Z, en los demás puntos de repente sí. Entonces, este de aquí, por la ubicación y por todo lo demás, que es tangente, pero no tiene componente Z. Ya si lo pido en otro punto, ahí sí, y si se pide en otro punto, la cosa va a ser geométricamente un poco más complicada. Entonces, si yo lo veo solamente en el plano Y, Yx, estarán de acuerdo que todos esos vectores, aunque no lo aparece en la imagen, pero todos los vectores están contenidos en ese plano. Son tangentes y están contenidos en ese plano. Quizá lo dibujo mejor. Así. Pero está contenido. No se puede salir del plano porque el plano contiene al círculo. Entonces, si yo lo veo desde arriba, el plano del círculo es lo que tengo marcado en amarillo y el vector B debe estar contenido en ese plano. Particularmente por lo que ya mencioné y por donde estoy pidiendo el campo, el punto, la ubicación que se está pidiendo en el ejercicio, no va a tener componente Z. Pero repito, quizás si se los envío con GeoGebra, como ahí uno puede girarlo, va a ser un poco visualmente más claro. Pero no sé si aclara eso la duda. Sí, un poco. Creo que ya con verlo visual que en GeoGebra creo que va a aclarar un poco más. Perdón, ¿alguien más preguntó algo? No, se lo voy a mandar después, el dibujo en GeoGebra. Bueno, preguntas. Si no, veamos otro. Ingeniero, Dígame. ¿el denominador es 4pi o es 2pi? No, 4pi. No. Me parece que en Recuerden que... Bagnes sale 2pi. ¿Perdón? Me parece que en Bagnes sale 2pi. 2pi. No, es 4. Es para un ejercicio que sale 2pi. Ah, no, lo que pasa es que quizá aquí hay un error. Ya sé por qué lo pregunto. Aquí hay un error. Aquí es 4. Es 4 acá. O sea, la fórmula que se vio, la deducción que se hizo, da un 4. Cuando la línea es infinita, que se extiende en el infinito en ambos sentidos, queda un 2 en los cosenos y por eso queda un 2. O sea, la expresión que aparece, el 2 en el denominador, es para la línea infinita en ambos sentidos. Aquí había un error, lo corrijo, sí tiene que ser 4. Entonces, el 2 sale
el 2 que se cancela en este problema sale de esto. Pero en este caso no, solo queda uno es 1 y el otro queda un coseno de gamma. Pero sí debe ser 4 en general. ¿Más preguntas? No sé cuál hacer. Todos los que están aquí son de Wagner, son los clásicos. Voy a hacer quizás uno de un examen anterior para no repetir tanto. Ah, ya sé. Vamos a ver. Imaginemos lo siguiente. Tenemos... En el libro de Wagner hay un resultado bastante útil en muchos casos y es un plano de corriente. ¿Sí? Un plano en el cual tenemos una densidad superficial que va en cierta dirección y el resultado del campo B para ese ejercicio es, si lo quieren decir, análogo al resultado del campo eléctrico que se tiene para un plano infinito con densidad superficial. Es un problema que está resuelto. No lo voy a discutir, lo van a ver ustedes, pero hay una analogía. Y después, así como en este problema de 321 del plano con densidad superficial, se obtiene una respuesta con la ley de Gauss. Aquí se va a obtener una respuesta con el equivalente a la ley de Gauss. Pero digamos que yo en este caso modifico a una pequeña variación y lo que tengo son dos planos infinitos, que hay una separación en Z, digamos que es una distancia A, y que los dos planos se extienden de manera infinita en X y en Y, pero que en la región entre ellos lo que tenemos es una densidad volumétrica de corriente. Y la idea es calcular el campo B en todo punto. Similar en 321, ¿no? Que en 321 cuando se pedía algo en todo punto, eran contados los problemas que se podía obtener información en todo punto. ¿Por qué? Porque las integrales, al plantearlas simple y sencillamente, no salen, no se pueden hacer, no tenían una solución particular o quedaban normalmente integrales de funciones elípticas. Pero si hay un problema que nos están pidiendo el campo en todo punto es porque se puede calcular en todo punto, al menos con dos opciones. Entonces tenemos una densidad, voy a considerar constante. Voy a considerar que este es el origen y que tenemos el eje Y y que el J tiene un valor constante y que va en Y. Y nos piden calcular el campo y es, como suelo decir, un problema cortesía de la casa. Y a los del periodo pasado les dije qué pasaría, cómo calcularían eso. Y siempre hay muchos spoilers y no les suelen tomar importancia. Y le vino un examen. Entonces, primero, como está pidiendo en todo punto, entendemos que es una extensión infinita en X y en Y. Misma historia, entonces habrá que tomar un punto fuente, que lo pueden colocar ustedes donde ustedes quieran, lo voy a colocar acá. Y tendríamos ahí un elemento de corriente, recordemos que sería J del tau. Tengo el vector
relativo. Y en un punto cualquiera, el punto de campo puede estar dentro, puede estar fuera, ¿no? Lo dibujo fuera por cuestión de ilustración, pero en algún momento en la integral tendría que razonar la ubicación de ese punto para que obtenga una expresión del campo adentro y afuera. Bueno, entonces, como son coordenadas, la geometría, ¿no? de ese volumen de corriente son placas planas, entonces conviene utilizar coordenadas cartesianas. Quizás podría darse una situación de que alguien quiera utilizar coordenadas cilíndricas y también sería válido. En realidad, lo puedo hacer en cilíndricas para variar un poquito. Déjenme ver. Lo voy a hacer en cilíndricas. Entonces, si yo defino el R del vector del punto de campo, en cilíndrica sería un ρ en ρ. Déjenme ver. No, en cilíndrica se complica. Pero igual, voy a comentar una cosa ya que empecé de esto. Sucede lo siguiente. Si yo lo planteo en cilíndricas, que ya me fijé bien que hay un problema, pasa lo siguiente. Muchos tienden a pensar que al escribir esos vectores unitarios, en el caso del punto fuente, en el caso del punto campo, las cantidades dicen, son iguales, y no lo es. Entonces, recuerden que uno depende del ángulo phi y otro depende del ángulo phi primado. Entonces, cuando se vayan a restar, en realidad no es que se van a agrupar, no es que voy a tomar un factor común, es diferente. Entonces, como voy a tener un coseno de phi y un coseno de phi primado, entonces ya veo que no es una buena opción. Entonces descarto esa, pero me sirve al menos para comentar, porque algunos vienen y hacen esto. O sea, lo que quiero comentar es el error de decir esto es ρ menos ρ primado y lo factorizan. Y eso no es cierto. Pueden factorizar el de la z, porque el de cartesiana sí es igual, pero el otro no. Entonces descarto mejor lo de cilíndrica, pero me sirve para comentar ese pequeño error que suelen cometer algunos. Bueno, en cartesiana sería x en x más y en y más z en z. Y el otro, pues, primados. El relativo, la resta de los dos. Recordemos que las variables de integración son las coordenadas del vector fuente. Es decir, vamos a integrar respecto a las variables primadas. Y planteamos el campo. Yo suelo hacer el producto cruzantes. Particularmente recuerden que inicialmente estaba, ¿no? Cuando es una corriente filamental, es el elemento de corriente filamental, pero esto se va a poder cambiar de acuerdo a si es una corriente superficial, que sería K por dDA, o es una corriente volumétrica. La situación es que un error común es olvidar que en el caso del que sea elemento de corriente de área, el diferencial de área se refiere a una magnitud, no es un vector. El diferencial de área es un vector, pero en general, pero aquí se está refiriendo a la magnitud. La dirección, en el caso del elemento de corriente superficial, la da el K, no el diferencial de área. La confusión no se da en el volumétrico porque el elemento de volumen siempre es un escalar. Entonces solo cambio, ¿no? Aquí sería el K, perdón, el J porque es volumétrico, diferencial de volumen,
el R. Y aquí sí hay que tratar de hacer algo diferente el producto cruz para no confundir con tanta X. Y entonces recordamos, ¿no?, que el J lo puedo ir cambiando ya, que es un valor J constante en dirección de Y. Y para hacer los productos cruz, en muchos casos, si quieren pueden plantearlo como un determinante. Eso, repito, es también válido, así inicialmente se explica, pero también pueden utilizar la opción esta de hacer la propiedad distributiva y ir calculando en base al sentido del que da el círculo de Hamilton. Entonces, bueno, lo voy colocando el J, el diferencial de tau, y la parte de vector primero sería, perdón, hacer Y cruz X. Vean que si hago Y cruz X voy en el sentido contrario, entonces sería negativo Z. Luego Y cruz Y. Bueno, como son paralelos, producto cruz vale 0. Y finalmente Y cruz Z. Y cruz Z, voy en el sentido del círculo de Hamilton, entonces el valor del producto cruz sería positivo X. Notemos que las operaciones son directamente con los versores, con vectores unitarios. Lo demás solo se va agregando, que sería en todo caso Z menos Z primado en dirección de X. Y luego, pues, el campo B en un punto cualquiera es mu sub 0 entre 4pi, la constante. Es una integral triple, porque recordemos que es una integral respecto a las variables primadas, y porque es una densidad de volumen. Entonces tendríamos un J, el diferencial de volumen, pues sería en el de cartesianas, que lo voy a colocar al final. Y el vector que es menos X en Z más Z menos Z primado en X, diferencial de volumen, y ojo con las variables primadas. Usualmente, si es una integral o si dentro de los cálculos hay un circuito de dimensión infinita, usualmente se recomienda primero integrar las variables que tienen límites infinitos, porque normalmente reduce cálculos. O al menos ahí está planteado lo que es el campo, la expresión del campo. Los límites en X pues es de menos infinito a infinito. Los límites en Y de menos infinito, perdón, de menos infinito a infinito. Y los límites en Z, hay que tomar en cuenta la imagen, ¿no? Estoy colocando el origen en el centro de la porción. Entonces, en la parte de abajo sería Z igual a A medios, y en la parte de arriba, perdón, menos A medios, y en la parte de arriba Z igual a A medios. Considerando, repito, que el origen está en el centro. Pero la variable Z se integra entonces de menos A medios a A medios. Y esa la dejamos por último. Y de ahí pues solo es hacer la integral. ¿Qué recomendaciones se deben de seguir? Lo usual, ¿no? Si hay algún tipo de función impar o algún argumento de simetría, se tiene que hacer. Y en este caso, por ejemplo, si yo integro con respecto de X primero, de X primado, puedo ver que si yo hago el mismo cambio, ¿no? U igual a X menos X primado
el diferencial de u es menos d de x primado, la variable u iría de infinito a menos infinito, porque la variable x va de menos infinito. Entonces los límites me quedarían igual. Entonces si yo visualizo solo la integral de la x, me queda de positivo infinito a negativo infinito. No, este programa estaba fallando toda la clase. No me deja borrar. Ya. De infinito a menos infinito. Solo veo, por ejemplo, la componente z tendría una u en z. Luego tendría lo que no he cambiado, que sería z menos z primado en x. Y tendría u cuadrado más y menos y primado al cuadrado más z menos z primado al cuadrado. Y el diferencial sería menos de u. Al final de cuentas, el negativo se puede usar para reacomodar los límites y pues dejarlo positivo y dejar de menos infinito a más infinito. O sea que eso se puede hacer y es algo que se justifica bastante rápido. Claro, aquí faltarían los otros límites, pero digamos que solo estoy con la integral con respecto de x. Faltarían los diferenciales de y y de z que los coloco después. Entonces, el argumento que se va a utilizar para integrar la componente z es, le puedo poner así, que la integral de la función de u de la componente z, lo que tenemos es una función impar. En u. Por lo tanto, la integral de la componente z va a desaparecer. Pero habrá una que es la de la componente x. Entonces, ¿qué integral es esa? La que ya ha aparecido, la que apareció en la clase anterior, y yo comenté que particularmente ese resultado iba a ser bastante útil, que era, creo que lo puse así. Y esta era 2 sobre b cuadrado. Claro, el numerador de la componente z, es constante ahorita, porque estamos enterando con respecto, perdón, el numerador de la componente x, del x unitario, es constante porque estoy enterando con respecto de u. Entonces la componente z se eliminó y en realidad pueden ponerlo de la siguiente manera, ¿no? La componente z del campo B es igual a 0 por tal cosa. O lo describen como lo estoy colocando, pero se justifica. Todo se debe justificar. Entonces seguimos acá con campo B. Campo B en todo punto es mu sub 0. Puedo sacar el j, 4pi. La integral de menos infinito, esa todavía no la he hecho. La integral de menos a medios a medios. La integral de menos infinito a infinito. Y ya coloco el resultado de la integral en u. Iría primero lo de arriba, ¿no? El z menos z primado en x. Que esa es la constante ahorita. Luego iría el 2, que sale de esta parte. Y cuando hablamos de b cuadrado nos referimos a todo esto. Entonces nos queda y menos y primado al cuadrado más z menos z primado al cuadrado. Diferencial de y primado, diferencial de z.
Si yo integro con respecto a y primado, la situación va a ser muy similar. Tendría que hacer una nueva variable esto b. Los límites se van a quedar intercambiados, pero como el diferencial me va a quedar menos d de b, me vuelve a quedar igual. Entonces, la integral se reduce a esta, la integral de infinito a infinito, perdón, de menos infinito a infinito, de d de b sobre b al cuadrado más b al cuadrado. Solo que en este caso no voy a plantear los límites, solo hay que recordar que esta integral es 1 sobre b, tangente inverso de b sobre b. Con los límites hay un detalle que es la parte, y ahí me voy a quedar. Si hago esta parte, si empiezo a escribir, entonces sería mu sub 0j sobre 4pi, la integral de menos a medios, y evalúo. Estarán de acuerdo que cuando haga el b, que ahora se convierte en esto, se va a cancelar con el de arriba. Entonces me quedaría 2 sobre z menos z primado, tangente inverso de y menos y primado, o coloco u de una sola vez, o perdón, b sobre z menos z primado evaluado de menos infinito a infinito. Y aquí está el detalle de que la mayoría que llegó hasta ese punto dio problemas. ¿Cuánto es la evaluación? Y aquí es primado de la z, perdón. La situación es que aquí uno dice, ok, tangente inversa de infinito es pi medios, tangente inversa, bueno, el límite, perdón, de tangente inversa cuando el argumento se va al infinito es pi medios y cuando el argumento se va al menos infinito es menos pi medios, pero eso fuese cierto si lo de abajo es constante. Y la situación es que esto cambia. En el sentido que si el z está fuera de la porción donde está la densidad de corriente, eso es positivo. Entonces, si z es mayor que z primado, seguro que el resultado de la integral va a ser pi. Porque sería tangente inversa, adentro quedaría el límite al infinito, sería pi medios menos pi medios, entonces quedaría pi. Pero si el z está en la parte donde está la densidad de corriente, el denominador es negativo, y al tomar el límite, entonces cuando se vaya al infinito, la respuesta sería menos pi medios por el negativo de abajo. Entonces se deben considerar dos casos y esos dos casos son los que permiten establecer el campo B en la región de afuera y en la región de adentro. ¿Qué hacer entonces? Suponer, caso 1, z es mayor que z primado, se evalúa el límite. Caso 2, z es menor que z primado. Entonces, les queda a usted ya de ver los dos casos, determinarlo y decir cuál va a ser el campo en todo punto. Mañana me pasé un par de minutos. ¿Preguntas hasta ahí? En mi parte todo claro. Ah, perdón, aquí hay un errorcito. No le puse este, ¿verdad? Es decir, este B no se lo puse, entonces... Perdón, sí se lo puse, el que no le puse fue el de arriba. Entonces, se van a cancelar. O sea, uno era el que ya venía y otro es de la integral. Entonces se cancela. Entonces la integral ahí es básicamente evaluar los dos casos
igual les queda a ustedes hacerlo y vemos entonces el lunes a qué llegar, cuál fue la conclusión en general. Bueno, ¿preguntas? Si no, pues nos vemos el lunes. No, bueno, buenas noches entonces, nos vemos el lunes. Buenas noches.